Hola, buenos días, hermanos, hermanas. Qué bien que podemos estar reunidos aquí. Pues bueno, hoy he traído una reflexión sobre la obediencia. Y el primer versículo se encuentra en Mateo 7, 24. Perdón. Dice: Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Un elemento muy importante en la vida cristiana es la obediencia a nuestro Padre, a Dios. Jesús fue muy claro con esta enseñanza. Prácticamente dijo: el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo es el que obedece. Y esto es muy cierto, pues podemos escuchar mucho la palabra de Dios, pero si no la llevamos a la práctica, entonces de nada nos sirve. El deseo de Dios es que nos vaya bien en todo, pero debemos obedecer. Este pasaje nos habla de construir nuestra vida sobre roca firme y no sobre arena. Esto depende de cuánto escuchamos y hacemos lo que Dios dice. Podemos ser aquella persona que sabe escuchar y hace lo que el Señor pide. Entonces pueden venir adversidades, fuertes tormentas, y resistiremos, porque el secreto es en qué se basa. El secreto es en qué base estamos parados, en qué fundamento hemos construido nuestra vida espiritual. También podemos ser esa persona que escucha, pero no hace lo que Dios dice, sino lo que le parece bien a ella. Esa persona es insensata. Su base es arena, y cuando llueve, cuando viene la lluvia y el viento, con todo su ímpetu, su casa se cae y queda destruida. Jesús siempre habló con toda autoridad, por eso debemos escuchar y obedecer. En la vida cristiana, las personas que caminan firmes, que les pasan situaciones pero permanecen, es porque aprendieron a obedecer. El anhelo de Dios es que nos vaya bien siempre y que aún en medio de las adversidades nosotros nos levantemos y sigamos firmes. La vida cristiana es un gran proyecto de construcción, por eso debe hacerse en un terreno firme y seguro para que soporte la estructura. Sabemos que nuestro fundamento es Cristo, nuestra roca firme. Se trata de obedecer entonces sus palabras, que son espíritu y son vida. Pero, ¿y cómo podemos ser hijos obedientes? Pues bueno, el primer paso es escuchar. A veces oímos tanto ruido a nuestro alrededor que se nos dificulta escuchar la voz de Dios. Cuando nos ponemos a hacerlo y atendemos sus palabras, permitimos que éstas entren a lo profundo de nuestro interior y se haga un cambio radical en nosotros, porque discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Nuestro Padre Celestial nos pide en Proverbios 3, del 1 al 2, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. El segundo paso es accionar, es hacer lo que Él nos dice. La palabra está llena de grandes testimonios de personas que decidieron obedecer a Dios. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Santiago 1, 22. No podemos engañarnos a nosotros mismos escuchando primero la palabra de Dios y después hacer lo que queramos. Por último, el tercer paso es permanecer. Juan 15, 7.
nos dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. El Señor nos pide ser fieles hasta el final y darle el primer lugar a Él. ¿Qué haremos el día en que el Señor venga si no permanecemos? Cuando permanecemos es porque hemos sido precavidos, como el que construyó su casa sobre la roca firme. Nos hemos edificado sobre Jesucristo, que es el verdadero fundamento. Tenemos un Dios bueno que debemos honrar, que nos escucha y nos exhorta a poner por obra su palabra. Un Dios que nos sostendrá y nos sacará adelante, que abrirá camino en medio de la dificultad y nos pastoreará siempre. Amén. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos ante ti, Padre, con un corazón humilde, alegre, Señor, por toda tu bondad con nosotros. Gracias, Padre, por tu Hijo precioso que murió por todos nosotros, por su sangre, Padre. Así como hemos reflexionado hoy, Padre, sobre tu palabra, la obediencia es fundamental, esencial, Padre, para ser unos hijos verdaderos tuyos, Señor, para poder aprender. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a escuchar tu voz en medio del caos. Cada día te pedimos, Señor, que también nosotros tengamos la voluntad de seguirte, de cumplir con tu palabra, Padre, y también permanecer, Señor, en tus caminos, en tu verdad, Padre. Bendice el culto de hoy, Señor, a todos los hermanos y hermanas aquí presentes y los que están en sus casas, Padre. Que sea un tiempo de gran bendición para todos nosotros, Señor. Te alabamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver el capítulo 17. La semana pasada nos quedamos en la primera parte de lo que llamamos el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, ¿no? Recordemos que lo acompañaba Silas en su viaje misionero y su objetivo era ir a visitar, a revisitar las iglesias que en su primer viaje misionero, o los lugares en donde que él fue en su primer viaje misionero, plantando iglesias, y esos foquitos de hermanos que iban creyendo, pues se fueron constituyendo iglesias grandes, iglesias bendecidas, amadas por el apóstol. Entonces, pues la idea era ir a revisitar esas iglesias para ver cómo estaban los hermanos. Lo acompañaba Silas y llegaron allí se recuerdan que estaban allí, el Espíritu pues le dijo que no predicara en ciertos lugares, pasaron a Europa, allí a Grecia, llegaron a la ciudad de Filipos, conocieron a una mujer comerciante llamada Lidia, se quedaron allí en su casa, el Señor se glorificó y Lidia y su familia conocieron al Señor, y vinieron unos alborotadores allí de los judíos, ¿no? Acusaron de alguna manera pues a Pablo, ¿no? Lo llevaron a la cárcel, hubo un terremoto, el carcelero recibió esas palabras preciosas que hoy hacen eco en muchos corazones: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y así fue. El carcelero pues recibió esa palabra, lejos de tener a Pablo y a Silas en la cárcel, se los llevó para su casa como anfitrión, le dio de cenar y toda su familia conoció al Señor. Los magistrados que habían puesto en la cárcel a Pablo y a Silas se enteraron que Pablo y Silas tenían ciudadanía romana, se pusieron nerviosos por eso y le dijeron: pues váyanse por favor, no los queremos ver por aquí. Ellos se fueron un poquito a regañadientes, regresaron a la casa de Lidia y en ese punto nos quedamos. Capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica. Aquí nos encontramos todavía en la parte de Macedonia, en la parte de Grecia, donde había una sinagoga en Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Versículo 2. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, es decir, un lapso de 3 semanas, declarando, porque cada día de reposo era el sábado, recordemos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo, el Mesías, padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él,
es el Cristo, es el Mesías, es la persona que Dios había prometido y que todos los judíos estaban esperando. Lo estaba diciendo allí en la sinagoga en Grecia, ahí en Tesalónica. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Ahora Pablo pues se fue hacia el sur, bordeando la costa, hacia un poquito, según como está la geografía, es el sureste, por el sur de Grecia, en esas ciudades costeras que más o menos la Biblia nos está narrando aquí. Eran ciudades que eran muy prósperas en el sentido del comercio, porque las ciudades costeras y las ciudades con puertos pues suelen ser muy prósperas, ¿no? Y muy cosmopolitas y también muy pobladas, ¿no? Entonces nos narra en el libro de los Hechos de que llegaron a la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica hoy en día se llama, ahí en Grecia, Salónica. Le quitaron la T, era muy largo y le quitaron la T. Y se llama Salónica, donde también había una sinagoga de los judíos, ¿no? Estaban por todos lados los judíos pues, en esa época, ¿no? Y Tesalónica no solamente era una ciudad muy importante desde el punto de vista comercial, también era una ciudad administrativa muy importante, ya que Tesalónica en ese tiempo era la capital de la región de Macedonia. Entonces, pues, desde el punto de vista administrativo, pues, de leyes, ese tipo de cosas, también era muy importante, ¿no? Y aunque el ministerio de Pablo, vuelvo y repito, estaba orientado a los gentiles, vemos por el ejemplo bíblico de que cada vez que llega a una ciudad, pues se va para las sinagogas. Yo creo que era porque se sentía pues un poquito más en casa allí y en la sinagoga. Y por más que sea, en la sinagoga no solo habían judíos, sino que habían prosélitos y temerosos de Dios. Y también, no lo sé, yo creo que Pablo, pues de alguna manera, para predicar el evangelio tenía un punto de partida un poquito más sencillo, predicar partiendo de ese conocimiento de ese Dios que había prometido el Mesías y simplemente pues él estaba diciendo, pues ese Mesías prometido ya ha venido y es el Cristo y ya ha sido crucificado, pero ha sido resucitado de los muertos. Entonces tenía como un punto de partida, yo creo que mucho más sencillo para la predicación. Y dice la palabra que estuvo por 3 semanas discutiendo allí con los que estaban en la sinagoga y algunos creyeron. Y se unieron pues a la cruzada de Pablo y de Silas y de los demás hermanos. Seguramente estaba por ahí también Timoteo, que vimos que estaba siguiendo a Pablo, aunque no lo menciona. Y dice la palabra que también muchas mujeres nobles creyeron, ¿no? Y es muy probable que se refiera a mujeres que ocupaban puestos de cierta preeminencia o de cierta importancia en la sociedad. En la cultura grecorromana era común que las mujeres pudiesen llegar a tener un estatus muy importante desde el punto de vista en el ámbito sociocultural, ¿no? Y tener no solamente gran relevancia, sino gran influencia, ¿no? Eso lo comento porque es muy cliché y muy común que nosotros pensemos en la mujer en esa época y nos la imaginemos como la que estaba siempre metida en la cocina allí, que nadie sabía nada de ella ni nada, era como de segunda categoría. Sin embargo, en la sociedad grecorromana no era así. Las mujeres llegaban a puestos muy importantes de gran influencia. De hecho, no solamente en la parte sociocultural, sino también en la parte religiosa. Habían religiones paganas en donde la mujer era la sacerdotisa, la mujer era la que iba predicando la doctrina. De hecho, pues hay algunas partes en donde Pablo tiene que ponerse firme allí, porque la mujer tomaba pues atribuciones que no tenía que tomarse, ¿no? Y pues esos son en otras cartas. Pues. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían tenían celos. O sea, los judíos que se les había predicado la palabra y les había dicho que Mesías era Jesús o que Jesús era el Mesías, no creían, pues comenzaban a tener celos porque veían cómo la iglesia estaba creciendo. ¿Y qué hicieron? Tomaron, versículo 5, tomaron consigo a algunos ociosos, unos que estaban por ahí sin hacer nada. Por eso ser ocioso siempre es malo, hermano, porque siempre
se ven arrastrados por cosas que están malas, ¿no? Cuando tenemos muchas ocupaciones y cuando estamos metidos en un montón de cosas, pocas veces tenemos la oportunidad de andar haciendo locura, ¿no? Y aquí había gente ociosa, hombres malos, que se juntaron en una turba, dice la palabra, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Aquí le hicieron un escrache al pobre Jasón y vinieron todos allí, se metieron a la casa de este hombre y los procuraban sacar. Pero no hallándolos, porque probablemente alguien les había dado el chivatazo, que venían pues esta turba a molestar aquí, se fueron. No hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero, o sea, imagínate, están trastornando todo el mundo, ¿no? Han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Versículo 9. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Este Jasón que comenta las Escrituras, la Biblia no habla más de él, simplemente lo nombra así de pasada, ¿no? Probablemente era el dueño de la casa donde se estaba hospedando Pablo y los demás misioneros, ¿no? La Biblia no dice si era griego, si era judío. A título un poquito de trivia, Jasón es en griego Josué, en el hebreo es Josué de Jasón, y es muy probable que Jasón haya sido un judío helenizado. ¿Por qué es probable? En las epístolas a los romanos, Pablo probablemente escribe Romanos desde Corinto, y le dice a los romanos: Jasón, entre otros, mi pariente, os manda saludo a los romanos. Entonces nos enteramos que ese Jasón es muy probablemente el Jasón del que estamos hablando aquí, era pariente de Pablo, probablemente un primo o algo por el estilo, ¿no? Y entonces seguramente Jasón era algún judío helenizado, al igual que Pablo, ¿no? Que era, aunque fariseo, siempre era un judío pues helenizado. Y es probable que, como comentábamos antes, que haya recibido el chivatazo y se hayan salido pues antes de tiempo para que no lo hubiesen apresado. Versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, ¿vale? Jasón, pues dice la palabra que consiguieron, probablemente los hermanos hicieron una colecta, consiguieron pagar la fianza de él y de los que estaban en su casa y pues lo sacaron de la cárcel. Y enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea. Berea era otra ciudad, otra región, un poquito más al sur, un poquito más al sureste, si no recuerdo mal, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Versículo 11, esta parte es importante. Ellos dicen: y estos, es decir, los que vivían en Berea, los bereanos, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Cuando Pablo comenzó a predicar, recuerden que en las sinagogas tenían esa costumbre, lo hablamos en uno de los capítulos, de que cuando terminaba la reunión les pedían a los invitados que dieran una palabra de exhortación, una palabra de bendición, y ahí Pablo aprovechaba y metía pues el evangelio, ¿no? Dice la palabra que ellos estaban escuchando con solicitud lo que Pablo estaba diciendo, ¿no? Y al recibir la palabra, dice la última parte del versículo 11, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. No solamente Pablo estaba diciendo lo del Mesías, y seguramente Pablo estaba diciendo: mira cómo se profetiza aquí, mira cómo David dijo esto, mira cómo el profeta acá dijo esto, mira lo que dice aquí en Isaías. Y esta gente no solamente recibían la palabra, o sea, enseguida no se levantaban y le decían blasfemo o hereje, no, sino que la escuchaban y cogían su Biblia, que para ese momento era el Antiguo Testamento, ¿no? El Pentateuco y los profetas, y revisaban que lo que estaba diciendo Pablo era realmente así, ¿no?
Normalmente, pues, las reuniones no eran como ahora que todos tenemos una Biblia, ahora tenemos en el móvil y revisamos y estuvo súper rapidito y súper a la mano. No, pues en ese momento, pues Pablo decía cosas y nombraba versículos bíblicos y nombraba porciones de las Escrituras. Y terminaba la reunión, pues, y los hermanos cogían los rollos que tenían allí, seguramente de las copias de las escrituras que tenían, y vamos a ver si lo que decía el hermano era verdad. Y miraban y decían, sí, mira, aquí está nombrando a Isaías, y concuerda todo con lo que está diciendo, ¿no? Y ese era el espíritu noble que el evangelista Lucas alaba aquí de los bereanos, ¿no? Versículo 12. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, que no se pueden quedar quietos, ¿no? Y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y Timoteo se quedaron allí. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él, es decir, a Pablo, lo más pronto que pudiesen, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Berea era una localidad no muy grande de allí un poquito más apartada del camino principal, ¿no? No sabemos por qué ellos decidieron ir a Berea, era una localidad relativamente pequeña, ¿no? Pero sabemos que la Biblia nos dice que los bereanos recibían la palabra con un espíritu crítico y la contrastaban con sus escrituras, ¿no? Y Lucas nos narra que los alborotadores de Tesalónica, los que habían estado antes allí, pues se enteran que están en Berea y se van a Berea a seguir alborotando allí el avispero, ¿no? Y Silas y Timoteo se habían quedado allí en Tesalónica, porque Silas y Timoteo también se quedaron en Berea, pero los hermanos sacaron a Pablo y se lo llevaron en dirección al mar, y después llegó hasta Atenas, ¿no? Y Pablo les mandó un recado y les dicen, por favor, a Timoteo y a Silas, en cuanto puedan, en cuanto se le puedan escapar de la turba y de los malvados, que vengan y que estén conmigo, ¿no? Que se reúnan con él lo más pronto que puedan. Versículo 16. Y mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿a quién estaba esperando? Pues a Silas y a Timoteo. Mientras los estaba esperando, él comenzó a caminar por las calles de Atenas, y dice la palabra, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo iba caminando y estaba viendo, pues, aquí el templo del dios tal, aquí el altar de la diosa tal, aquí el templo del dios tal, aquí la sinagoga del dios tal, de todo, ¿no? Atenas era una ciudad sumamente idólatra. De hecho, Atenas, el nombre de la ciudad es de una diosa griega, la diosa Atenas, ¿no? Y Pablo pues dice que su espíritu se enardecía, ¿no? Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Ahí Pablo se ponía con un megáfono de idólatra, tal, y se ponía, y toda la gente venía y discutía con Pablo. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo.
Durante su estancia allí en Atenas, el apóstol Pablo estaba, ya que se subía por las paredes, de la rabia y de la cólera y del celo de ver tanta idolatría en Atenas. En el capítulo 14, cuando vimos que Pablo estaba en Listra, ya tuvimos un episodio en donde el apóstol Pablo tiene un encontronazo con la idolatría, ¿no? Estaban allí el templo de Mercurio y los otros dioses allí eran muy idólatras, ¿no? Y ya Pablo tuvo ese encontronazo con la idolatría. Era algo que era que él veía poco, pues, en su comunidad judía, pues, obviamente, ¿no? Pero como Atenas, que era una ciudad tan idólatra, yo creo que nunca lo había visto, ¿no? Entonces Pablo tenía su espíritu, pues, enardecido, ¿no? Y como era su costumbre, discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos, ¿no? Cuando dice piadoso, probablemente nos referimos a los extranjeros temerosos de Dios. Y dice la palabra en el versículo 18 que habían unos filósofos del grupo de los epicúreos y de los estoicos, ¿no? Entonces, bueno, estos eran corrientes de pensamiento filosófica de la antigua Grecia, ¿no? De Epicuro, que vivió 300 años ahí antes de Cristo, y los estoicos, que era otra corriente de pensamiento. No vale la pena ponernos a ver qué decían unos con otros, simplemente eran corrientes de pensamientos filosóficos. Nos quedamos con eso, ¿no? Y los filósofos que estaban allí, que escuchaban a Pablo, para ellos era algo nuevo, era algo innovador, ¿no? Y decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Palabrero, la palabra aquí palabrero en el original griego es la palabra, otras versiones lo traducen como charlatán, como una persona que habla cosas sin sentido, ¿no? La palabra original es espermologos. Espermologos es algo así como recoge semillas. Es lo que hacen los pajaritos cuando van picoteando las semillitas y ping, 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 ping. También le llamaban espermologos a cuando la gente pues tiraba sus cosas en el basurero. Venía pues siempre uno a buscar alguna cosa, a ver qué recogía, qué le podía ser de utilidad. Era algo así como de decir, pues yo cojo una enseñanza de aquí, cojo una cosita de allá, cojo otro poquito de aquí y voy cogiendo cosas, ¿no? Es como también le decían espermólogos a los cotillas, ¿no? A los que todo el tiempo estaban repartiendo chismes y eso, y pues a Pablo lo llamaron así, palabrero, charlatán. ¿Qué querrá decir lo que está diciendo ¿no? ¿No? Y estos filósofos, dice la palabra, que lo tomaron y lo llevaron al Areópago. ¿Qué es el Areópago? El Areópago era uno de los lugares más emblemáticos de la antigua Grecia. El Areópago está todavía, pues es una montaña ahí toda en ruinas y eso, con unas columnitas por allí, otras columnitas por allá. Era un lugar abierto, el Areópago, era uno de los lugares más emblemáticos, más importantes de Atenas, porque era el lugar donde se sentaban los jueces y los magistrados a crear las leyes, dictar las leyes, y también era el lugar donde eran juzgados los peores criminales. Los criminales que habían hecho pues los crímenes más graves los juzgaban allí. O sea, era una mezcla como entre Congreso de los Diputados y Tribunal Supremo. Una cosa así, era donde estaba la parte más importante. Imagínate, tenían pues sillas de piedra, todas muy bonitas, así, al aire libre. Eso no era nada techado, era al aire libre. Y allí se sentaban pues estos viejitos respetados, de barba larga, ¿no? Con cara de sabiondo, que se las sabían todas. Y allí es donde discutían las leyes y en donde dictaban las leyes y en donde también pues traían a los peores criminales. Y allí llevaron al apóstol Pablo, ¿no? Hay quienes dicen que fue llevado por las buenas, hay quienes dicen que fue llevado no tan por las buenas, ¿no? Al estar diciendo pues una enseñanza nueva, muchos de los filósofos dijeron, esta enseñanza choca mucho con alguna de las cosas que nosotros creemos, ¿no? Vamos a ir a llevarlo
a donde están los sabios, a donde están los demás filósofos, al Areópago, para que él pueda explayarse, para que él pueda pues hablar abiertamente y decidir si lo que está diciendo este hombre está bien, o por el contrario pues lo desechamos y lo sacamos de la ciudad. Y dice la palabra que lo llevaron a este lugar llamado Areópago, ¿vale? Areópago significa colina de Ares o monte de Ares. Ares, como no podía ser de otra manera con los atenienses, era otro dios, el dios Ares. El dios Ares es el mismo dios Marte para los romanos. Entonces, para los griegos, Ares se llama Ares, y para los romanos, Marte. Lo digo porque probablemente en algún punto nos vamos a encontrar con que el Areópago también se llama la colina de Marte, porque Marte era el mismo dios Ares, ¿no? En inglés se conoce mucho como la colina de Marte. ¿Vale? Y los filósofos, estos pues llevaron a Pablo a este lugar, ¿no? Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses. Entonces imagínate a Pablo allí en ese lugar tan importante, ¿no? Probablemente pues habían todos los filósofos, o muchos de los filósofos súper importantes, algunos magistrados o jueces ahí con sus barbas blancas, con sus túnicas, con su cara, con su ceño fruncido, esperando lo que Pablo iba a decir. Y ahí estaban todas las corrientes filosóficas, porque nos dice la palabra, como leímos en el versículo 21, que lo que más querían los atenienses y los extranjeros que vivían allí era escuchar cosas nuevas. A ellos les encantaba que viniesen otros predicando cosas nuevas o hablando filosofías nuevas, a ver si esa filosofía pues les encajaba más y se metían allí a seguir esa corriente filosófica, ¿no? Eso es lo que les gustaba a ellos, ¿no? Y pues allí estaban todos pendientes de lo que Pablo iba a decir. Y Pablo se levanta y dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Cuando hablamos de oratoria, de personas que tienen facilidad a la hora de hablar, que son buenos a la hora de transmitir el mensaje en el mundo, probablemente el orador más famoso que haya existido es un filósofo y un abogado griego llamado Demóstenes. Demóstenes cuenta la historia que era hasta tartamudo, ¿no? Y dice la historia que él practicaba, se iba a la playa y se metía piedritas en la boca para practicar de hablar, ¿no? O con piedritas en la boca para aprender a hablar bien. Y se convirtió en el orador más importante de la antigua Grecia. Vivió también unos 300 años antes de Cristo. Y cuando alguien nombra a Demóstenes, pues era la eminencia en oratoria, ¿no? Los discursos de Demóstenes son súper famosos. Y Demóstenes abría sus discursos muy parecido a como lo abrió Pablo aquí. Varones atenienses. Pablo está utilizando como un recurso para que llamar la atención de la gente. Mira, empieza el discurso como el famoso orador Demóstenes, ¿no? Y les dice: varones atenienses. Y lo segundo que hace Pablo es intenta utilizar una frase positiva, una frase que no esté cargada de reproche, que no esté cargada de pedantería. Yo soy aquí el que traigo la religión verdadera. Les dice: me doy cuenta que sois muy religiosos, ¿no? O sea, ahí los atenienses pues seguramente, sí, claro, somos muy religiosos, ¿no? Y el apóstol Pablo pues había pasado por las calles de Atenas y se había dado cuenta que habían dioses de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? Y les hace saber que había visto un santuario en donde había una inscripción que ponía: al Dios no conocido. Al Dios no conocido. Yo me imagino que era como una especie de dios comodín, ¿no? O sea, los atenienses tenían, pues, dios de la guerra. De hecho, Marte
el nombre del Areópago es el dios de la guerra. Marte o Ares es el dios de la guerra. Tenían dios de la guerra, dios de la fertilidad, dios de la cosecha, dios de la luna, dios del sol, dios de tal, dios de... Y decía, por si acaso nos falta alguno, vamos a poner el dios que todavía no hemos conocido, el dios no conocido. O sea, como el dios comodín, ¿no? El dios, ahí es donde metemos pues todas las cosas que nosotros no sabemos, por si acaso se nos escapa alguno. Tenemos dioses para todas las categorías, incluso tenemos una categoría llamada el dios no conocido, por si acaso nos dejamos uno por fuera, ¿no? En alguna parte leí, mientras preparaba esto, que en Atenas, en el Areópago, o donde fue el Areópago, está todavía, no es la misma placa, pero sí pusieron un altar en conmemoración a eso, con una plaquita que pone al Dios no conocido. Algún día me gustaría ir a ver y tomarme un selfie allí en la plaquita esa, si Dios lo permite. Valdría la pena recordar que el discurso de Pablo no fue un discurso, sino fue propiamente dicha la predicación del Evangelio. Lo vamos a ver súper rapidito. Y dice Pablo, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Y les dice Pablo, al que vosotros adoráis. O sea, vosotros adoráis un Dios que no conocéis. Y les dice Pablo, pues, sin conocerle, ese es el Dios a quien yo os anuncio. ¿Qué le está diciendo Pablo? Mira, todos estos que están aquí, el de la guerra, el de la luna, el de los astronautas, el de Marte, el de Mercurio, Júpiter, Plutón, el del Sol, todos estos dioses son dioses falsos. El que yo me estoy centrando ahora es en el que habéis puesto allí al Dios no conocido. Yo te voy a explicar cuál es ese Dios que vosotros no conocéis. Y les dice, a ese Dios que también adoráis, pero que no conocéis, es al Dios a quien yo os anuncio. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Aquí Pablo introduce la idea de un único Dios. ¿Quién es el Señor, el dueño, el amo, el maestro del cielo y de la tierra? Es el Dios no conocido a quien yo os estoy anunciando. Esa frase chocaba violentamente con el politeísmo de Atenas, de los atenienses, ¿no? Ese Dios, sigue diciendo Pablo, no habita en templos hechos por manos humanas. Por más que vosotros queráis meter a un Dios no conocido aquí, o al Dios sol aquí, o al de la guerra aquí, o al de la fertilidad allá, o el de la cosecha allá, el mío, el Dios a quien yo estoy proclamando, y el Dios que nosotros no conocéis, pero que os estoy mostrando ahora, ese Dios no lo vas a poder meter allí, en ese santuario, en ese templo, porque Él no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. No hay nada que vosotros atenienses podáis hacer, ni que nosotros, hermanos, podamos ofrecerle que Dios necesite. No hay nada. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. La misma vida proviene de Dios, ¿no? Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Mira lo que les dice Pablo a los atenienses aquí. De una sangre ha hecho a todos los hombres. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pues que todos provenimos de una sola persona, de una sangre. Está introduciendo la idea de Adán. Pero eso también chocaba con lo que creían los griegos. Los griegos, si vosotros creéis que los judíos eran sibaritas y exquisitos en cuanto al tema de la sangre y de la etnia y de su nación, ¿no? Los griegos no se quedaban atrás. Los griegos decían que existían dos tipos de personas, los griegos y los bárbaros, ¿no? O sea, los bárbaros, los animales, los que comen en la tierra y los que no se bañan y no se limpian y no hacen nada de eso, ¿no? Y los griegos creían que ellos eran los que habían nacido de primero en ese lugar, en esa región, y ellos eran los buenos, los civilizados, los educados, y los demás eran los bárbaros, ¿no? Los demás eran cavernícolas y analfabetas, prácticamente unos animales. Y aquí Pablo les está diciendo, no, todos provenimos de la misma persona,
Todos provenimos del Creador, ¿no? Y les ha prefijado el orden de los tiempos. Dios les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Versículo 27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos, en Dios, en Él nos movemos, en Dios, y en Él somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra, escultura de arte y de imaginación de los hombres. Aquí Pablo le está dando él está propinando un duro golpe a la idolatría de los atenienses, ¿no? Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón, aquí menciona a Jesús, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Con haberle levantado de los muertos. Aquí Pablo está destruyendo una por una muchas de las creencias de los atenienses, de sus doctrinas, de sus corrientes filosóficas. Pero los griegos tenían muy internalizada una enseñanza, que el alma es inmortal, que el alma no muere. Entonces, cuando Pablo llega a lo de la resurrección, a que Jesús murió y resucitó, enseguida se produce un rechazo por parte de todos los que estaban allí en el Areópago por este concepto, ¿no? Y dice la palabra, bueno, el capítulo termina diciendo que se burlaron de Pablo y le dijeron, sí, otro día nos echas el cuento completo y tal, se burlaron de Pablo, ¿no? Pero unos pocos creyeron, entre ellos Dionisio y Dámaris, a quienes por alguna razón el evangelista pues menciona. Hermanos, el discurso de Pablo tiene mucho contenido. Me encantaría que pudiésemos revisar punto por punto todas las cosas que Pablo nos dice aquí, pero hay un par de cosas que me gustaría resaltar y con esto quiero terminar, ¿no? El primero está en el versículo 25, ¿no? Y de manera especial el Señor hablaba a mi corazón. Por esto, no lo sé por qué lo he traído aquí, probablemente alguien necesita esta palabra, pero el Señor lo puso en mi corazón. Versículo 25, Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Eso es lo que dice la versión Reina Valera, ¿no? Y se refiere a que no hay nada que el hombre, que tú y yo podamos hacer, no hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer por Dios. Es que a veces es como que tenemos esa idea de que cuando hacemos algo, lo hacemos por Dios y para darle algo a Dios y para que Dios esté contento y esté satisfecho con lo que nosotros hacemos. Hermano, es que no hay nada que podamos hacer nosotros con nuestras manos que podamos cambiar a Dios, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dice el versículo 25 de otra versión, las manos humanas, esta es la Nueva Traducción Viviente, las manos humanas no pueden servirlo porque Él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. No quiere decir que nosotros con nuestras manos no podamos servir a Dios. De hecho, lo hacemos. Servimos a Dios con lo que somos, con nuestras manos, con nuestras vidas. Lo que quiere decir es que no hay nada que nosotros podamos hacer con nuestras manos o poner en práctica o servirle que le añada algo a Dios. No hay nada. ¿Por qué? Porque Él no cambia, porque Él es inmutable, ¿no? Nuestra adoración, cuando nosotros le adoramos aquí en la iglesia, en nuestras casas, cuando le rendimos la gloria a Dios, nuestra adoración no le añade dignidad a Dios, porque Dios es digno ya por naturaleza, por su ser. Lo que hacemos nosotros al adorarle es reconocer en nosotros la dignidad que Él tiene, reconocer en nuestras vidas su dignidad. Cuando nosotros le servimos a Él, no es para cubrir una necesidad que Dios pueda tener,
Nuestro servicio es consecuencia del agradecimiento que nosotros tenemos para con Dios por lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? Cuando testificamos de Él, nuestro testimonio, cuando predicamos la palabra o cuando hablamos del Señor a alguna persona, no le estamos haciendo publicidad, como si Él necesitase publicidad, ¿no? Entonces, si no hablo yo, nadie va a hablar, ¿no? La Biblia dice que si no hablo yo, las piedras van a hablar. Dios no necesita ningún tipo de publicidad. Cuando predicamos la palabra solamente estamos compartiendo y dando por gracia lo que por gracia hemos recibido de Él, ¿no? Dice la palabra que la creación misma hace publicidad de Dios. Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, ¿no? No porque Dios necesite que se le reconozca por medio de lo creado, porque Él está por encima de eso, ¿no? Sino porque necesariamente lo creado habla de un creador. De la misma manera que un cuadro, cuando vemos un cuadro, pensamos en que hubo alguien que lo pintó. Cuando vemos una estatua, pensamos en que hubo alguien que esculpió esa estatua, ¿no? Y la segunda cosa, hermanos, que Dios ponía en mi corazón para concluir, es lo que representa el Areópago. La montaña de Ares, o la montaña o la colina de Marte. Como comentamos anteriormente, este era un lugar emblemático en Atenas. Era probablemente el lugar más importante donde se formulaban y se dictaban las leyes, donde se juzgaban a los criminales que habían cometido los crímenes más significativos, ¿no? La iglesia, hermanos, nosotros como creyentes, tú y yo, hemos sido llamados para estar en los areópagos modernos, en los areópagos del día de hoy. Nosotros estamos metidos, hermanos, en lugares donde se proclaman leyes, donde se establecen líneas de pensamiento en la sociedad, donde se le dice a la gente qué es lo que debe pensar y qué es lo que debe decir, qué es lo bueno y qué es lo malo. Estamos metidos en eso. Ahora mismo no es la conciencia la que te dicta cosas, es el sistema, es el mundo lo que te dice, cuando digas esto, lo estás haciendo bien, cuando digas esto, lo estás haciendo mal. Es el sistema lo que nos está llevando a eso, cómo debemos pensar, cómo debemos actuar, donde se le dice a las personas lo que está bien, lo que está mal, qué es lo bueno, qué es lo malo, según los estándares y el criterio de la manera de pensar actual. Eso es lo que es el areópago en donde nosotros estamos ahora, ¿no? Y nosotros tenemos que hacer como ese Pablo que se paró, que se puso de pie en medio del lugar donde se dictan las leyes, en medio del lugar donde se dictan las normas, los estándares según el criterio del mundo actual. Hermanos, somos llamados, se los digo en serio, somos llamados para hacer eso. Tarde o temprano se llegará a un punto en nuestro discurso cuando nos levantemos en ese lugar en donde nuestro discurso va a chocar con el discurso del mundo. Tarde o temprano lo hará. De la misma manera que Pablo, cuando nombró la resurrección, se les movió el suelo a los griegos. ¿Cómo se te ocurre decir resurrección? Iba en contra de todos los que ellos creían. De la misma manera, así va a ocurrir con nosotros. La semana pasada me recuerdo que Milagros hablaba de que estaba su hermano, que le hacía burlas y eso. Y estuvimos también hablando un poquito acerca de eso, ¿no? De cómo. Y es que a nadie le gusta que se burlen de él, ¿no? A mí no me gusta que se burlen de mí. A nadie nos gusta que se burlen de nosotros. Yo creo que probablemente el que menos o el que más en algún momento de nuestra vida, por causa del Evangelio, nos ha pasado eso, ¿no? A mí me gustaría, y lo digo con el corazón del hermano, hermanos, que todo el mundo estuviese de acuerdo y contento cuando doy mi opinión. No, yo pienso esto, no, qué bueno, Rocco, todos pensamos como tú y tal, y me dan palmaditas en las espaldas, y qué bueno, ¿no? Y, Rocco, diputado, te vamos a llevar al Congreso, todo, porque todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo, ¿no? Cuando expongo mi manera de pensar o todo. A mí no me alegra, hermano, yo tengo familia que me menosprecian, es mi familia, que me menosprecian, me ningunean, me tienen en poco por el hecho de ser cristiano. Eso
Eso a mí me duele, eso me hiere y quisiera que no fuese así. Quisiera que no fuese así, porque mi manera de pensar es contraria a la manera de pensar de ellos. Eso no me hace feliz, hermano. Es algo que no me gustaría que pasase. Pero mis principios, hermanos, y mis valores como creyentes no son negociables. Punto. No son negociables. Hermanos, si los principios y los valores de las otras personas que no piensan como nosotros no son negociables, ¿por qué los nuestros sí? ¿Por qué los nuestros sí tienen que ser negociables? Si la otra persona no cede, ¿por qué nosotros sí que tenemos que ceder? ¿Por qué si la otra persona no se calla cuando se trata de exponer sus ideas retorcidas? ¿Por qué yo sí me tengo que callar? Yo como el apóstol Pablo en el Areópago, en el lugar donde se dictan las leyes contrarias a lo que yo creo, ahí me levanto yo. Ahí me levanto yo. Y tenemos como iglesia que hacerlo siempre. Hermano, si otorgar, si ceder, si callar, si hacer concesiones, si ser ambiguo por temor a ofender, por temor a ser rechazado, por temor a no encajar, por temor a ser señalado, por temor a que se burlen de nosotros, significa, si hacer todo eso significa deshonrar a Dios, y que el Dios que nos ha salvado y ha prometido estar con nosotros todos los días del mundo sea deshonrado por eso. Y significa pisotear nuestro testimonio a tal punto de que no seamos canales efectivos para llevar la gloria de Dios y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido a otras personas para que conozcan de Él. Entonces, no es un buen negocio. No es un buen negocio callarse, no es un buen negocio ceder, no es un buen negocio hacer concesiones, no es un buen negocio ser ambiguo, porque si eso va a significar pisotear el testimonio y faltar a Dios, no es un buen negocio. Hermanos, yo estaba pensando ayer cuando preparaba esto y esta mañana cuando meditaba, y cuando releía todo lo que había escrito, yo decía, no me quiero ni imaginar mi vida hoy en día si las personas que un día, cuando yo tenía 8 años, me predicaron el Evangelio, le hubiesen dicho que no al Señor. Le hubiesen dicho, Señor, mejor no voy, mejor no hablo, mejor me callo, mejor otorgo, mejor cedo, ¿no? Tengo una oportunidad de trabajo mejor, manda a otro. Yo no me quiero imaginar mi vida, hermanos, si esas personas hubiesen dicho que no y yo no hubiese conocido al Señor. Es que me da pánico, me da pavor porque yo me conozco, porque sé quién soy por dentro y sé las cosas que Dios ha trabajado en mi corazón. Y no quiero ni imaginarme dónde estaría yo, dónde hubiese llegado yo, si esas personas se hubiesen callado, si hubiesen cedido, si hubiesen dicho, mira, yo mejor mantengo un perfil bajo para no llevarle la contraria a nadie. Y así, como hay otros que dicen, pues mira, yo me mantengo pasivo y espero que los demás interpreten mi pasividad como humildad. Mira cómo se calla el hermanito, se calla como Jesús, que delante de la cruz no abrió la boca, no dijo ni una palabra, y callándonos otorgamos, callándonos cedemos. Llega un momento que como creyentes tenemos que levantar la voz y decir, esto no es así, esto no es así, esta es mi posición. ¿Te burla? Te burla, me da igual, pero no voy a ceder el terreno ni un poquito. Quizás algún día, si me quedo callado, el Señor hace que resplandezca el Evangelio en la vida de las otras personas. Vean lo humilde que soy yo y calladito y que no digo nada. Pero así no funciona. Si el que me predicó la palabra a mí se hubiese quedado calladito, yo no sé si yo hubiese llegado a conocer al Señor. La Biblia, tal y como yo la entiendo, hermano, no funciona así. El Señor dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Esto lo dijo Jesús.
El que no recoge conmigo hace lo contrario, desparrama, si otorgar, si ceder, si callar, si hacer concesiones, si ser ambiguo significa desparramar, que lo significa, yo como creyente quiero pararme firme por el Señor y recoger con Jesús. Esa es mi elección, hermanos, y esa debe ser nuestra elección como creyentes. Amén. Pararnos, como el apóstol Pablo, en medio del aerópago y decir, varones, puzolense, valenciano, del trabajo, de la universidad, de donde sea, esto es lo que hay. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo maravilloso y bueno que tú eres, Señor, y por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Dios eterno.